Para flamenco, melismas, acordes y zapateo. Súbete a las ondas de Más Compás y disfruta de lo nuestro. Con uno no, con dos soles. Cordiales saludos, amigos oyentes de Radio Alcores con la onda local de Andalucía, Radio Mairena, Radio Tomares y Radio Rubí en Barcelona. Nuevo programa de melismas, acordes y zapateo, el programa flamenco para la comarca de los Alcores y un poquito más allá. En estas fechas ya feriales del mes de abril y con el tiempo auténticamente primaveral, con sus idas y venidas, con sus cambios repentinos y nosotros de alguna forma retomando el pulso de los jaleos extremeños, los cantes bandera de esa comunidad vecina, primos hermanos, los andaluces y los extremeños, suele decirse también en esto del flamenco, y lo vamos a hacer con otro artista que los ha hecho y de qué manera, con Duquende, empezando con estos jaleos que llevan por título De Contrabando. Me guía por la estrella y antes de llegar el día paso por la frontera, voy buscándome la vía. Paso ya por la frontera, voy buscándome la vía. Cuidado que vienen los piculares, que la carguita que traigo no se la quita a nadie, Traigo tabaco de contrabando, sendero oscuro, ahí por el que paso, que no pare mulillas mías que me vienen acechando. Yo me voy para nada, que yo me voy para nada, y porque esta noche allí canta un gitano que tiene el eco y camarón. Que la carguita que traigo no se la quita a nadie, Traigo tabaco de contrabando, sendero oscuro, ahí por el que paso, que no pare mulilla mía que me vienen acechando. Ay, los lunaritos de plata no sabían lo que hacer. Yo empecé a coleccionarlo y un collar te regalé y un anillito de voz, que pa' casarme yo contigo se me volvieron grilletes como al cautivo, Dámelo, que dámelo tú,
que tu corazón es mío. Es la joya más preciosa, me la han contraído yo, primita mía, en el río. No sé si merecerá la pena de pasar por este trago y sufrir esta condena. Se me congeló mi cuerpo de excusas, triste rumbo que iba y escondido ya en el viento. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Si la verdad se sabe, simplemente preguntando. Y abrázame, que yo te quiero, que tú me quieres, los dos no queremos. Me guío por la estrella y antes de llegar el día paso por la frontera, fui buscándome la vía. Paso yo por la frontera y fui buscándome la vía. Cuidado, que vienen los piculares, que la carguita que traigo no se la quita a nadie, a nadie. Traigo tabaco, traigo contrabando, sendero oscuro por el que paso, que no pare mulilla mía que me vienen acechando. Traigo tabaco, ay, contrabando, sendero oscuro por el que paso, que no pare mulilla mía que me vienen acechando. Traigo tabaco, contrabando, sendero oscuro por el que paso, que no pare mulilla mía que me vienen acechando. El cantador de referencia para Paco de Lucía, Juan Rafael Cortés Santiago, duquende, nacido en Sabadell en el año 1965, que también hizo, y los hizo estupendamente, los jaleos extremeños, como acabamos de ver en ese extraído de su disco Mi forma de ver del año 2006. También Esther Merino es una, en este caso sí, extremeña de Badajoz, que en sus directos se alza como fiel embajadora también, encarnando los cantes de su tierra, tanto aquellos que están en la órbita del ritmo y la fiesta como los que surgieron por la creatividad de los artistas autóctonos. Ahí la tenemos ahora con su aporte por jaleos extremeños. El disco se llama 1001 razones y este lleva por título Mi corazón en el Guadiana. Sueño de mi despertar, abro la ventana
y tú me dejaste sola. Yo no sé si voy o vengo. Me pasa como a la ola, mamita de mi alma. Me pasa como a la en este mundo no cabe, en este mundo no cabe solita de alma pura, porque el cielo se la ha llevado. De mañana me espera mi corazón en el Guadiana, en el Guadiana. Voy a verte de mañana, me espera mi corazón en el Guadiana, en el Guadiana. Y tras esta nueva incursión o paseo por los jaleos extremeños, que tendrá nuevas entregas en próximos programas, ahora cambiamos y vamos a abrir página. Una página extensa, amplia, relajada, con invitado importante que no vamos a desvelar en este momento. Vamos a irnos hasta Málaga y vamos a irnos con artistas veteranos, ya fallecidos, históricos y en el recuerdo. Sebastián El Pena y su hijo José El Pena. Vamos a escuchar a Sebastián al padre con esta malagueña de la Trini. Malagueña de la Trini por El Pena. ¡Vamos allá, prima! ¡Ole los buenos cantones! ¡Ya, vamos a ver ese cante. Ay, el mundo me causa espanto. Anda ahí, grita, anda. Vamos allá. Ay, haciendo por olvidarte. Yo creí que adelantaría
Cuando pasaron 3 días, como un loco fui a buscarte. Así se canta. Ay, porque ni el sueño caía. ¡Ole, valiente! Así se canta bien. Y tras la escucha de esta malagueña de la Trini, José el Pena, padre también de Sebastián el Pena, pues vamos a establecer conversación, charla. No es la primera vez que lo hacemos con un madrileño que también se pasea mucho. Aparte de pasear el flamenco por Madrid, él se pasea con el flamenco también por aquí, por Andalucía. Y este año vuelve también de alguna forma a comandar ese ciclo Hondos Caminos del Flamenco en Málaga, de inicio inminente el 22 de abril y hasta el 26 de junio. Hablamos con el presidente del Círculo Flamenco de Madrid, Carlos Martín Ballester. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Chema. Encantado de estar aquí contigo. Recientemente te hemos visto como gran noticia en la prensa, en alguna cadena de radio, me parece que era COPE, en ABC, con algo que no era novedoso para nuestros oyentes, porque ya lo habíamos comentado, ese enorme fondo documental, sobre todo sonoro, que tú atesoras y de gran valor, pero bueno, no es lo que nos reúne hoy aquí, evidentemente. Lo que sí podemos también recomendar a la gente que esté interesada que busque el reportaje que te hicieron en YouTube, porque es realmente interesante, ¿no? Sí, bueno, fue a raíz de una entrevista en el diario ABC, sí, que hicieron también unas filmaciones aquí en un documental, una especie de reportajito muy interesante. Bueno, exacto. Ciclo Hondos Caminos del Flamenco que vuelve, ¿no?, en este 2026. ¿Cuántos años llevas implicado ya en esta actividad? Por cierto, que viene con Fundación Unicaja de la mano y también el Museo de Artes y Costumbres también populares de la misma entidad. Exactamente, pues ya es la tercera edición. 3 años. Con la Fundación Unicaja, y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Y también por mi parte pues muy agradecido, ¿no?, a todo el equipo, ¿no?, a José María Luna, a Mariano Vergara, a Gema, a todos los integrantes de la Fundación que hacen posible un ciclo distinto, ¿no?, del flamenco en Málaga. ¿Y cómo se establece esta relación, Carlos, desde Madrid a Málaga y bueno con la altura de... Sí, mi relación con Málaga es muy estrecha, ¿no? Mi madre vive en Málaga y cualquier hora para ser más correcto, y tengo una gran amistad con Mariano Vergara, que es una persona fundamental dentro de la trayectoria de la Fundación, y así surgió la idea de hacer un ciclo digamos que aunara por un lado la parte de los conciertos, la más performativa, con otra, digamos, más divulgativa, ¿no? Y así se me planteó, y a ver, la verdad es que, bueno, me apetecía y era imposible decir que no a una propuesta tan interesante, tan bonita, sobre todo considerando el patio del Museo de Arte y Costumbres Populares, donde el marco incomparable, ¿no? Sí, como suele decir, sí, exactamente. Sí. Bueno, y además involucrarse de una manera principalísima, ¿no? Porque por tu parte, junto a María Agar, Adrián Cañameras, está también Rufo, y tu colección de fotografías y cartelería, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Que se expone estos días paralelamente o cómo funciona? No, esto es... Las personas que has comentado son las personas que han cedido sus fotografías, porque consideramos que la imagen también a nivel de flamenco es importante cuidarla. En lo que se refiere a los audios, me imagino que te refieres a una actividad que tenemos prevista el 13 de mayo, ¿no? Sí, la primera ponencia, ahora entramos en ella, sí, efectivamente. Sí, pues ahí se podrán escuchar unos audios del Pena Padre, de Sebastián Muñoz, aprovechando el 150 aniversario de su nacimiento, y bueno, y será, digamos, interesante para el aficionado porque escucharemos en un gramófono original los cantes suyos y también escucharemos otros digitalizados en mi estudio, ¿no? Y ahí tanto Ramón Soler como yo pues comentaremos
pasajes de su vida y de su obra, ¿no? Pero tú estás al frente en la dirección de todo lo que es el ciclo, ¿verdad? El ciclo, lo que era a nivel artístico lo dijo yo, pero como digo, sería imposible llevarlo adelante sin todo el apoyo de estos nombres que hemos citado del estupendo equipo de la Fundación Unicaja. Y Mariano Vergara Utrera también, que está conjuntamente. Decir que consta de dos partes, tú lo acabas de alguna forma de apuntar. Las ponencias o conferencias son dos, una es tuya, ahora entramos, y luego la parte, los recitales, ¿no?, de artistas. Y tú como cabeza de pensante, diríamos, ¿con qué criterios te has manejado para organizar, para componer el cartel? Pues mira, Chema, unos criterios bastante continuistas, digamos, con las dos ediciones anteriores, ¿no? Lo que hay es una intención clara por mostrar la riqueza del flamenco actual, ¿no? Sobre todo a nivel de cante y a nivel de guitarra de concierto, y, digamos, hacerlo con un sentido también geográfico, ¿no? Considerando la riqueza también local de cada zona cantadora, ¿no? También a distintas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, año a año, se va completando, por así decirlo, ¿no?, ese gran mosaico del flamenco actual a través de figuras de primerísima línea y otros artistas que, si a lo mejor acaso no están en ese primer lugar, podrían estarlo perfectamente, y lo que nosotros hacemos es contribuir a que el público los conozca mejor, ¿no? Vaya, una idea clara puede hacerse a aquel aficionado que siga el ciclo de lo que es hoy por hoy el flamenco actualmente, ¿no? Sí, sin duda, vamos. Yo considero que además una de las señas de identidad del ciclo es ese privilegio que puede tener el aficionado de poder disfrutar de primerísima figura de nuestro arte en un espacio tan singular, ¿no?, como ese patio, ¿no? Poder tener al artista a unos metros de distancia, ¿no?, sin amplificación, gracias a la reverberación natural, ¿no?, ese sonido maravilloso del espacio, que ¿no?, tiene ese patio, pues es una experiencia inolvidable, ¿no? Estar allí, lo único que se oye es el sonido de los pájaros revoloteando y cuando comienza la música flamenca a brotar, pues es absolutamente diferente a lo que suele suceder en un teatro, algo a lo que yo estoy acostumbrado, pero que es absolutamente complementario y diferente, ¿no? Como decíamos, consta de actuaciones, recitales, conciertos, como se le quiera llamar, y las ponencias. El primero es el día 22, la semana próxima, el miércoles, con Rosario la Tremendita en un concierto. Luego desarrollamos al cierre todo el programa de actuaciones de cante, pero también se compone el ciclo de dos conferencias interesantísimas. La primera es el día 13 de mayo, a las 8 de la tarde, la das tú, con una audición, Sebastián Muñoz El Pena Padre. Acabamos de escucharlo con motivo del 50º aniversario de su nacimiento. Y estás acompañado, además, con Ramón Soler Díaz, hijo de... sobrino, ¿no? Exactamente. Recientemente fallecido y lamentablemente, bueno, pues yo creo es la primera. Y luego la siguiente es el 10 de junio, conferencia Los Gitanos Flamencos de Málaga por Rafael Ruiz García. Decir que las conferencias son de acceso libre, y para los accesos a los recitales, a los conciertos de flamenco, pues sí que hay una entrada que se puede gestionar directamente a través de unientradas.es y que hay más información en fundacionunicaja.com. Pero vamos a entrar ya con el motivo de tu ponencia y como es la ilustración que estamos también acompañando a esta charla de sus cantes, ¿quién fue José El Pena? Bueno, José El Pena fue el hijo de Sebastián Muñoz. Empezando por el hijo. El hijo fue un ejemplo perfecto de lo que fue el artista de la ópera flamenca, ¿no? Ese periodo, que ya hoy sí podemos decir estupendo, porque ha sido un periodo muy, muy criticado a lo largo
de la flamencología y a través de también muchos sí. aficionados, pero fue un periodo en el que el flamenco se consiguió llevar a amplios escenarios, generalmente plazas de toros y demás, con un programa muy amplio y en el que había un gran número de artistas. Un gran número de artistas que no solo eran niños cantadores con un fandango, también estaba Vallejo, Daniel Los Peines, Chacón, en fin, hablamos de palabras mayores. Sí. Y uno de esos protagonistas de la ópera flamenca fue José Muñoz, pero que era un cantador extraordinario, con un nivel de conocimiento amplísimo del flamenco y que pasó buena parte de su vida en Argentina, ¿no? Y de quien trataremos en esa fecha que tú comentas, Chema, es de su padre precisamente, Sebastián Muñoz, sí. Sebastián Muñoz del Penapadre, de Ádora, y que fue pues también una de las figuras clave, en este caso, del último cuarto del siglo XX y los primeros años, del último cuarto del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Digamos, un continuador, divulgador de los cantes de Málaga, de los cantes de las malagueñas de la Trini, de Chacón y, digamos... Y propios también, ¿no, Carlos? ¿Perdón? Algunos propios también. Sí, por supuesto. Él era un cantador muy estimable, muy de la época. Es decir, un cantador con unas condiciones vocales muy interesantes y además con un repertorio amplio, muy basado en los cantes, entre comillas, entiéndase, modernos de la época, por ejemplo la malagueña, que era un cante que estaba en desarrollo, pero él, como digo, en su haber tenía otra serie de cantes muy estimables, ¿no? Y afortunadamente llegó a grabar la compañía Gramofón, lo que luego vino siendo EMI, pues realizó un amplio abanico de grabaciones y esa jornada, pues mano a mano Ramón Soler y yo, pues daremos a conocer con una calidad sorprendente algunos de sus cantes, y tanto en un gramófono original de época como digitalizado por mí en el estudio. Y bueno, compartiremos con los aficionados pues nuestras reflexiones, nuestras sensaciones en torno a su obra y también iremos contando algunos aspectos relevantes de su trayectoria profesional. Sí, digo que olvidados o un poco, diríamos que tapados, obviados por ese fenómeno, ese prejuicio que tú comentabas antes con lo que son los cantes de la ópera flamenca y de esa época, que estuvo condicionada fundamentalmente por una cuestión fiscal, ¿no? Por una cuestión de los impuestos. Pero en Málaga también, obviado en Málaga, olvidado también, ¿se trata de rescatar la figura o estaba de alguna forma presente todavía? No, en Málaga, generalmente Málaga ha sabido honrar muy bien a sus cantadores, ¿no? Especialmente a los malagueñeros, ¿no? Lógicamente, pero yo creo que Sebastián, por lo menos entre un tipo de aficionado, es muy valorado y recordado, ¿no? Pero considero que no son suficientes todas las vías que podamos utilizar para comunicar y para dar a conocer su figura. Hay que ser, digamos, hay que insistir, ¿no? Es decir, de vez en cuando el flamenco, hay que recordar que vive mucho del presente, ¿no? O del presente más inmediato, o del pasado más inmediato, pero hay que hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Disfrutar de lo que tenemos hoy, de lo que venga en el futuro, pero también tener esa memoria, ¿no? Y ese recuerdo hacia artistas que en esa época fueron fundamentales, ¿no? Lo que pasa es que la memoria a veces es un poco traicionera. ¿Qué tipo de cantor es el padre y el hijo? ¿Hay similitudes entre ambos? ¿Son distintos? Bueno, son hijos de su tiempo realmente, porque hubo un cambio importante entre, digamos, el último tercio del siglo XIX. Generalmente los cantadores eran, a nivel, digamos, de formación, eran cantadores de amplio repertorio, que iban incorporando los cantes que se iban desarrollando conforme iba finalizando el siglo XIX. Hablamos de las malagueñas, los primeros desarrollos de los cantes de Levante, los tangos, etcétera, ¿no? Ahí podemos incardinar a Sebastián, ¿no? Sí. Hablo a nivel de repertorio. A nivel de repertorio con su hijo, ya hablamos de otro caso, ¿no? Ya hablamos encontramos mucho más los cantes libres, ¿no? Como la granadina, las media granadinas,
un influjo de Chacón evidentísimo, las malagueñas, por supuesto, los fandangos personales, digamos, por eso digo que son hijos de su tiempo en cuanto a que a repertorio encontramos el repertorio que era más propio de cada época. Y luego a nivel técnico, a nivel vocal, pues también encontramos diferencias, ¿no? El Pena Padre, digamos, proviene, digamos, de una generación en la que se valoraban voces de largo recorrido, con cierta potencia, voces poderosas de pecho, mientras que en la época de la ópera flamenca pues ya son otro tipo de voces con una velocidad mayor, digamos con voces más cristalinas, por así decirlo, y ahí es donde podemos incardinar también a José Muñoz, ¿no? A su hijo, al Pena. Sí, claro. Entonces, por eso digamos que sirven bien padre e hijo para representar un poco también la transformación que fue acusando el flamenco, ¿no? A lo largo pues de esos 30, 40 años, ¿no? Sí, es cierto eso que dices, porque son unos cantes totalmente entendibles. A veces en el flamenco nos encontramos con que no se entiende muy bien lo que está cantando la letra, y no es el caso. Claro, no es el caso. Esa era otra de las características de entonces, ¿no? El cante era una copla cantada. La copla se tenía que entender, ¿no? Para que lograra su fin último, ¿no? Que era emocionar al público, no solo emocionar a través de lo que musicalmente hacía, sino de lo que contaba, ¿no? Te lo digo también porque lo próximo que vamos a escuchar del padre de Sebastián es una guajira. El cante de ida y vuelta también entra en este momento, empieza... Claro, sí, claro, también, ¿no? Exactamente. Digamos, la guajira es un cante, digamos, que entró de lleno con mucha fuerza, más todavía después de las pérdidas de las colonias, de Cuba, fundamentalmente, que fue, digamos, como una especie de aldabonazo, ¿no? Que entra de lleno también en la temática que se cantaba en la guajira, ¿no? Y digamos que ese cante, a finales del 19 y sobre todo en la primera década del 20, pues estuvo muy en boga, ¿no? Y entonces por eso, evidentemente, también lo encontramos en la discografía de de Sebastián Muñoz, Me ha traicionado el subconsciente, con la guitarra de Joaquín Rodríguez. Así que sí, la guajira será otra. Luego, a lo largo de esas primeras 2 décadas del siglo XX, hasta prácticamente la guerra, hubo un desarrollo enorme de los cantes de ida y vuelta, ¿no? Que ya fueron también protagonistas en ese periodo de la ópera flamenca que comentábamos antes. Y luego también, si se consulta lo que tienen grabado, porque es increíble, tienen muchas grabaciones. Me imagino que son extraídas de los cilindros de cera, ¿no? De los discos de cera. Discos de pizarra. De pizarra en este caso. Sí, de los discos de pizarra, sí. Pero aparecen... Sí, perdón. No, ellos grabaron en disco de pizarra. Sí, estaba ya el disco de pizarra desarrollado técnicamente. Sí, exactamente. Sí, el disco desde 1899 ya estaba establecido aquí en España. Que llama la atención como también en su extensa fonografía, podemos decir, o registros de cantes en los que hemos estado indagando, destacan algunos palos realmente desconocidos para hoy, pero que ellos, o a día de hoy, pero que ellos cultivaban. Y hablamos, por ejemplo, de la chufla, hablamos de la asturiana, y son algunos palos residuales. Aquí en Mairena hay todavía algunos aficionados que me hablan a mí incluso de la praviana, de cantes así. Bueno, ¿qué catalogación, qué valoración te merece pues el acceso que ellos tuvieron a estos palos que han quedado ahí como un poquito aparcados? Bueno, volvemos a lo de antes, es decir, hubo cantes que estuvieron más en boga en ciertos momentos, ¿no? Y que han ido perdiéndose, ¿no? Digamos, el flamenco es como un gran transatlántico, ¿no? Que va surcando los mares y por el camino se va dejando cosas, ¿no? Se van incorporando otras, pero se van perdiendo. En este caso hubo una época en la que esos cantes que tú comentas también, en realidad los cantes, por ejemplo, las pravianas, asturianas, flamencas, todo eso tuvo su periodo de demanda y de éxito, y los cantadores lo llevaban, ¿no? La jota, había cantadores flamencos que llevaban sus jotas, ¿no? Y además de manera las cantaban extraordinariamente, ¿no? Como sin ir más lejos, la también malagueña Paca Aguilera, ¿no? Entonces, pero son cantes que
que van cayendo en desuso. Por eso no me sorprende que algunos aficionados te comenten eso, ¿no? Sí, sí. Que por eso que incluso algunos se puede campiñear, ¿no? Algunos, bien porque sea muy aficionado y conozca a lo mejor los cantadores que grabaron hace ya casi un siglo, pero también en ocasiones a mí me ha sucedido pues porque son cantadores ya de otra época en la que todavía, digamos, remanece un poco, digamos, ese gusto por los cantes un poco en desuso, ¿no? Llama la atención como algunos de ellos te recuerdan a más de un palo, como si hiciera un mix, un combinado de palos actuales, ¿no? Flamenco, te suena flamenco, igual te... Interesantísimo. Totalmente. Y muy interesante también los melismas que en ocasiones se escuchan particularmente en El Padre, en Sebastián, que a mí me hacen también de alguna forma evocar a La Niña de los Peines y a esos cantadores mucho más populares, pero que en cierto modo son melismas que para mí, o yo considero que están muy, muy influenciados. Bueno, es un cantador bastante anterior a Pastora. Lo que sí te puede recordar de alguna manera es esa conexión chaconiana, ¿no? Digamos que conecta... Ahí estaría el origen, ¿no? Puede ser uno de los nexos, ¿no? Es decir, sí. Pero sí, lo que también llama la atención y sorprende de los cantadores de esa época es su absoluta libertad musical, ¿no? Es decir, tenían una capacidad de ir improvisando, ir creando música sobre la marcha, ¿no? En ese sentido no estaban tan limitados o incluso autolimitados, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros nuestros peores enemigos a la hora de ponernos límites, ¿no? Etiquetas. Ellos Exacto, eran más libres creando, sí, ¿no? Estaba muy bien visto, o sea, digamos, muy bien valorado el tener un sello personal, ¿no? El poder aportarle algo al cante. Y como además la manera de aprender no estaba tan influenciada por lo grabado, pues eso permitía además pues una libertad creadora muchísimo mayor, ¿no? Y entonces pues por eso esa época es tan atractiva, ¿no? Porque a pesar de las dificultades técnicas, a pesar de la rudeza de algunas grabaciones o de muchas de ellas, pero encontramos una libertad absoluta, ¿no? A nivel cantador, ¿no? Sobre todo. Entonces la verdad es que, bueno, yo qué te voy a decir, ¿no? Si me dedico mi vida a ello, no te puedo decir lo contrario, ¿no? Observamos de alguna manera, como tú dices, el flamenco en evolución en ese momento. ¿Y por qué le dicen pena de mote? ¿Tenían algún carácter melancólico o no sé por qué motivo les calificaban con ese apodo? La verdad es que yo lo he conocido desde crío toda mi vida así, y si alguna vez lo supe, no lo recuerdo. No consta, ¿no? Pero sí, tanto el padre como el hijo mantuvieron el remoquete y así continuaron, ¿no? Y la verdad es que es una familia muy muy interesante y además lo que dije al principio, que a través de ellos se puede seguir muy bien lo que fue la evolución del flamenco desde 1890 y tantos hasta 1900, hasta después de la Guerra Civil, ¿no? Y en función de la obra que creada no parece que fuera por tener una personalidad, un carácter muy melancólico. Vamos a escuchar La Guajira, si te parece. Muy bien. Guajira del Pena. Vamos a ver, Joaquín, ¿cómo te portas? Venga bien toca ahí, salero. Mucha pena te falta. ¡Viva los buenos cantadores! Festejo. Entre los idos festejo y al fin la he visto explotar, libre sola y titila.
hacia los reflejos. Ay, colega, muy bien cantado. El mar copia en su espejo su luz diamantina y pura. Vamos a ver. El mar copia en su espejo su luz diamantina y pura. Lleva al cielo la pintura de tan bonitos colores que causa envidia a las flores y el poder de tu hermosura. Venga, Joaquín, a ver si puedes con él. Ay, quien canta espanta tus males, quien canta espanta tus males. Quien canta espanta sus males y quien llora lo aumenta y no es para un hombre afrenta cuando la causa totales. Los más fieros animales lloran de pena y dolor. Los más fieros animales lloran de pena y dolor. Quien no llora por amor, lo que entonces lo ignora. Y un perro en el campo llora o se ha perdido a su señor. Muy bien, muy bien, viva Cuba. Esa era La Guajira con también el padre Sebastián El Pena. Y antes de escuchar al hijo, José El Pena, también lo haremos con una malagueña del Mellizo, como decíamos antes, porque, en fin, los cantes de Málaga, pues de manera particular los cultivaron como no podía ser menos. Pero vamos a entrar un poquito en el desarrollo. Tenemos en el ciclo Hondos u Hondos Caminos del Flamenco. Se admiten las dos maneras de pronunciar, ¿no? Hondos o Hondos. Yo he utilizado la palabra que decidió Federico García Lorca, que de ahí proviene la inspiración del título, en vez de Hondos Caminos de la guitarra, que él le dedicó en uno de sus poemas, Hondos Caminos del Flamenco. Sí, se puede hacer un guiño también y utilizarlo de hondos. Lo traemos un poquito más a nuestro terreno. El día 22, Rosario la Tremendita, ¿verdad?, en concierto. El día 23 tenemos a Luis Moneo y Juan Manuel Moneo, cante y guitarra de la familia. Sí. El día 13 es tu ponencia, recordamos, ¿no? Con Ramón Soler. Con Ramón Soler, Sebastián Muñoz El Pena Padre, en el 150 aniversario. Luego pasamos al día siguiente, 14 de mayo, La Caíta, Miguel Vargas y Juan Vargas. El día 27 de mayo, José Canela, Fernando Canela y Rubén Lara. Estamos en San Roque a tope. El día 28 del mismo mayo, Lela Soto y Diego del Morao. Pasamos a junio. Tiene lugar la otra ponencia, Los Gitanos Flamencos de Málaga, por Rafael Ruiz García. El día 11 de junio, Cancanilla de Málaga y Chaparro de Málaga. Esto es Málaga en estado también puro. Y efectivamente. Y el 24 de junio, José del Tomate, guitarra, que sería el penúltimo de los recitales, para cerrar el día 25 de junio con Duquende y Julio Romero. Las entradas en el lugar de adquisición unientradas.es por internet, y más información en la página fundacionunicaja.com. Prácticamente terminando ya, Carlos, salvo que tú quieras añadirnos alguna puntualización más y entrar un poquito en detalle sobre el hijo, sobre José, pero sí también dejar constancia que en Madrid, no tiene nada que ver, pero también tenéis esta semana, el jueves 16, dentro de la programación del Círculo Flamenco de Madrid, también bajo tu dirección, se proyectan las películas Angelita Vargas a París y Las Noches del Cante Flamenco de Joaquín Lledó a las 8:30 de la tarde en la Cineteca Matadero, Madrid. Y también habrá una intervención en el acto a cargo de Luis Parés y Miguel Vallecillo. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, sí, continuamos con nuestra programación del Círculo aquí en Madrid. Que no para en todo el año. Sí, no paramos
octubre a junio, en esos 9 meses no paramos. Y sí, la actividad que comentas es una que hacemos en colaboración con Cineteca Matadero del Ayuntamiento y es un ciclo muy interesante de cine, digamos, mirado en ocasiones desde los márgenes o desde otros ángulos y también con coloquios y demás. La verdad es que es una actividad muy interesante. Sí. Sonidos de la película que han sonado en su momento también aquí en el programa, dicho sea de paso. Bueno, pues ya cerrando, algunos aportes biográficos que consideres interesantes, biográficos y artísticos del hijo de Sebastián, de José del Pena. Pues lo que he comentado a grandes rasgos, pues eso, que fue un cantador absolutamente modelo de ese periodo de la ópera flamenca, con una discografía bastante amplia, sobre todo grabada aquí en España, también en Argentina, porque él grabó allí también con la guitarra de Sabicas y otros, y tenía una facilidad vocal verdaderamente admirable, con un recorrido vocal de bastante riqueza, una voz muy bien empastada, un color precioso, y además tenía unos amplísimos conocimientos del cante. Sin lugar a dudas que la figura paterna sería de gran influencia, pero además él le incorporó pues todas sus vivencias posteriores, ¿no? Como cantador a lo largo de esos años 20 y 30, ¿no? Y ahí en su discografía podemos encontrar una serie de cantes verdaderamente admirables, ¿no? Soleá, seguirillas, malagueñas, tarantas, granadinas, fandangos personales, cantes de ida y vuelta, en fin, una obra realmente maravillosa y que, bueno, dejaremos para otra ocasión, ¿no? Porque en este caso, en esta cita, la centraremos en su padre, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Son unos artistas que honran de alguna manera a los cantadores, sobre todo los de la tierra, los de Málaga, que les influyeron, sobre todo a partir de la malagueña. Ellos han dejado un rastro que otros discípulos hayan podido también pues rescatar y de alguna forma honrar a través de sus interpretaciones. Bueno, realmente a nivel, digamos, estilístico, a nivel de qué ha quedado en la memoria colectiva del cante del Pena, en este caso del hijo, realmente lo que ha quedado básicamente es una cabal, ¿no? La cabal del Pena, ¿no? Que es lo que más recuerda a la gente. Y resulta un poco desalentador, ¿no? Que digamos no haya tenido más seguimiento, ¿no? Sí, se recuerde un cantador solo a través de un cante, ¿no? Por muy valioso que se fuera, ¿no? Porque realmente él tiene muchísimos más valores, ¿no? Y la verdad es que iniciativas como esta, pues lo que pretendemos con ellas es pues simplemente que el aficionado medio pues se acerque a figuras de una manera accesible, ¿no? Y que pueda conocer algo más, ¿no? De esos personajes, ¿no? Más allá de esa cabal del Pena, ¿no? Con esa letra del querer que yo te tengo, ¿no? Pues que les llegue algo más, ¿no? Es decir, que conozcan algo más y que se vayan de esa actividad que tenemos programada entre Ramón y yo, pues con una idea de decir, bueno, pues mira, hemos escuchado a su padre, a Sebastián Muñoz, y nos llevamos unas sensaciones de cantador de primera línea muy interesante, al que yo no conocía o conocía poco, y me voy sabiendo algo más, ¿no? Entonces, con esa intención vamos y... Eso será el día 13. Día 13 de mayo. En nuestra medida contribuiremos. A las 8 de la tarde, también allí en la Fundación... Sí, todas las actividades son a las 8, los conciertos y en la Fundación Unicaja, ¿no?
y técnicas en el Museo de Arte. En el Museo de Artes y Costumbres Populares. Pues no sé si, ya para terminar, de alguna forma Málaga les recuerda en su callejero con alguna estatua, alguna, no sé, alguna reseña en la casa donde nacieron o algún símbolo de este tipo. Pues la verdad te he de decir que lo desconozco, Chema. Total. Lo desconozco, pero conociendo la memoria... Parece que no. Flamenca, me temo que no. Parece pero bueno, la verdad es que ha habido focos de divulgación muy importantes en Málaga que se han preocupado mucho por la memoria, mantenerla, ¿no? De esos cantadores como es sin duda la Peña Juan Breva, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Y aficionados enormes que ha habido en Málaga. Antes has citado tú a Luis Soler, ¿no? Entonces ha habido muchísimas iniciativas, ¿no? Esto no es que nosotros levantemos la mano y queramos recordar a alguien olvidado, ni mucho menos. Bueno, pero es conmemorativo, ¿no? Es contribuir, es poner una piedra más para apuntalar mejor esa memoria, ¿no? Nada más. Pero plenamente, pues, ajustado a la efemérides, ¿no? O a la efeméride eso sí. Del 150 aniversario. Se cumplen los 150 años de su nacimiento, ¿no? De 1876. Bueno, pues Carlos, muchas gracias y nos vamos con la malagueña del mellizo que hace el hijo, José El Pena. Estupendo, Chema. Pues muchísimas gracias a ti. Como siempre por tu cercanía y tu interés, y un abrazo muy fuerte. Igualmente. El fenómeno de la guitarra. ¡Ale! Así se toca, ¡ale! Vamos ya, Pepito, a cantar un poquito bien por malagueña, hombre. ¡Ale! Eran las 2 de la noche. Vino mi hermano a llamarme. Pepito, así se canta por malagueña. Despierta, hermano mío. Que se ha muerto nuestra madre. Y nos quedamos solitos. Las orquestas sinfónicas. Vivan los discos con talento. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestro Melismas, acordes y zapateo de esta semana. Saludos cordiales en la mesa de sonido de Güenya Guerrero. Ante el micrófono, Chema Cejudo. Hasta la semana que viene, si ustedes quieren, que lo pasen bien.